En este caso, como ya hemos hablado en otras ocasiones, lo más importante siempre va a ser la historia clínica. Si no tenemos esa historia clínica, no vamos a tener cómo hacer una precisión de diagnóstico y cómo enfocar a nuestro paciente. Entonces, para iniciar, como estamos tan en la tendencia de las rutas de atención, pues vamos a hacer un viaje por las rutas de atención que tiene nuestro paciente con cefalea. En este momento nosotros ya hemos hecho una adecuada identificación de diferentes entidades neurológicas que requieren no solamente la intervención del neurólogo, sino del médico de urgencias, del médico de atención primaria, del médico que trabaja en la UCI, en la hospitalización, del fisioterapeuta, del médico de rehabilitación, bueno, de todo el equipo que puede llegar a atender un paciente. Esto, digamos, es mucho más claro en ataque cerebrovascular, que tenemos identificado el código ACV. En este momento estamos trabajando de una forma intensa para pasar también a tener un código de crisis epiléptica, porque tiempo es cerebro para neurología vascular, pero también tiempo es cerebro para pacientes con epilepsia. Y también algo que hemos identificado es que hay un lag o una demora entre la consulta de un paciente con dolor, que esto es discapacitante, en este caso dolor de cabeza, y la atención e intervención médica oportuna en tiempo y en la posibilidad de ofrecerle el mejor manejo analgésico multimodal. Entonces, probablemente en un buen tiempo, no tan lejano, pues también veamos estrategias para el manejo y abordaje de estos pacientes de una forma pues integral y coordinada entre diferentes actores y orientadores del proceso. Entonces, lo primero es que nosotros identificamos que nuestro paciente pues, va a llegar a nuestro escenario de urgencias. Claramente en nuestros países, digamos, cuando se hacen los análisis, podríamos decir que menos de un tercio de los pacientes pues, realmente llegan en ambulancia. Nuestros pacientes consultan de forma, pues llegan caminando, un gran porcentaje, y otros llegan en vehículo de transporte público, en este caso pues en taxis, ¿no? Entonces, realmente la pregunta es, ¿qué lleva a un paciente que realmente tiene dolor de cabeza a ir a la urgencia? Y es lo que en general todo paciente tiene en cuenta cuando consulta al médico, y es que muchas veces sobrepasa su capacidad de resolución. Muchos de estos pacientes ya han aprendido con el tiempo a que cuáles son las estrategias para mejorar su dolor. Hay muchos que dicen, no, pues yo me acuesto, me voy para un lugar tranquilo, sin ruido, oscuro. Hay otros que se toman un analgésico, y esto, otros que evitan algunas actividades que lo exacerban. Pero cuando ya esto no funciona, o cuando es un dolor que sobrepasa lo que usualmente presentan, o que es muy discapacitante, pues van a terminar en nuestro escenario de urgencias. Entonces, pues es este paciente el que nosotros debemos identificar si es una cefalea primaria que está exacerbada o si realmente estamos ante la posibilidad de que el paciente esté cursando con una cefalea secundaria. ¿Y qué va a hacer que nosotros podamos identificar esto? Pues lo primero es, tenemos que tener datos. Y datos es que el paciente vaya acompañado, tenga un familiar o un cuidador, porque pues también podemos tener dolor de cabeza en pacientes mayores. Y en este escenario pues debemos hacer unas preguntas claves, debemos contar con una información que nos va a ayudar a poder identificar si efectivamente estamos ante un dolor de cabeza primario o si es algo en lo cual debemos sospechar algo secundario a través pues, de las banderas rojas. Lo segundo es el examen. Listo, lo que es claro en cefalea para no quedar tranquilo como una cefalea primaria es que no haya alteraciones al examen neurológico, digamos en términos generales, y obviamente el estar en neurología no implica que no examinemos el resto de sistemas. Entonces pues debemos auscultar a estos pacientes, ver que no tenga una alteración cardíaca, pulmonar, abdominal, lesiones en piel u otros hallazgos incluso que no se nos puede pasar, la glucometría, los signos vitales, la temperatura, listo, la presión arterial, porque pues muchas veces puede que haya aumento de la presión arterial o la frecuencia cardíaca secundario a el dolor de cabeza, pero también muchas veces pueden ser estas la causa de la cefalea, y pues eso debemos tenerlo muy claro. Otra cosa es que tenemos que observar, inspeccionar al paciente, y no se nos puede pasar que en dolor de cabeza el paciente debe tener un fondo de ojo, debemos hacer la oftalmoscopía, y en esto sí es muy importante que ustedes cuenten con oftalmoscopio. En general en los consultorios siempre hay equipo de órganos, entonces es primordial que ustedes pues cojan esa curva de la técnica de hacer oftalmoscopía. Generalmente en el libro que yo les recomendé, el de neurosemiología, una aproximación clínica del sistema nervioso, ahí tenemos en el primer capítulo, que es de examen neurológico, la técnica de cómo deberíamos hacer el fondo de ojo, y está pues detallada paso a paso desde el punto de vista de tips en la práctica y en la cabecera del paciente. Pues acá rápidamente lo que yo les puedo comentar es, lo primero es que debemos saber agarrar el oftalmoscopio, ¿listo? Entonces, en ese escenario,
pues la idea es que nosotros lo agarremos de tal manera que el dedo pulgar y el dedo índice queden agarrando el selector de dioptrías y el tercer dedo de la mano pues va a quedar en el selector de luz. Y luego nosotros nos lo vamos a poner en el ojo, que sería el ojo del mismo lado del cual estamos evaluando al paciente. O sea, ejemplo, si yo voy a evaluar el ojo derecho del paciente, pues lo voy a agarrar el oftalmoscopio con la mano derecha como examinador. ¿Listo? Para que yo quede pues contrario y no vaya a bloquear ambos campos visuales. Y luego, teniéndolo ya en mi ojo, pues lo que voy es a buscar el reflejo rojo retiniano y apenas yo identifique ese reflejo rojo retiniano, ingreso directamente hasta quedar prácticamente pegado con el paciente, que toque con estos dedos la cara o la mejilla del paciente. Y posteriormente, lo que voy a hacer pues es empezar a buscar los vasos y me voy a ir acercando hacia donde emergen los vasos para identificar el disco óptico y me voy a fijar en cuadrantes, los puedo definir como medial y lateral o puedo decirlo como nasal y temporal, superior e inferior, y lo que voy a ver es que el borde se vea bien, la emergencia de los vasos se vea bien, pues como tip siempre la vena va a ser más gruesa que la arteria y en algunas ocasiones puedo ver algo de pulso, entonces puedo ver el pulso venoso y luego me voy a ir lentamente alejando del disco óptico para tratar de encontrar en la mácula y lo otro que tengo que hacer es mirar si hay algún exudado, alguna hemorragia en esa retina. ¿Cómo se coge curva? Viendo muchos ojos, ¿listo? Y sobre todo ojos normales para que uno sepa después qué es lo alterado, qué es lo anormal. En general, cuando nosotros vemos las fotos en los libros, pues son fotos con oftalmoscopia indirecta, que es dilatando la pupila y usando discos de 40 dioptrías. Nosotros, pues, con el oftalmoscopio directo, pero realmente las dioptrías por mucho llegan a 20, positivas y negativas, dependiendo de nuestro equipo, y pues realmente tenemos una ventana que es muy limitada si no hacemos dilatación. En algunos escenarios hacemos dilatación en neurología, pero son unos escenarios muy particulares y sobre todo porque pues, nos toca dejar constancia de que lo hicimos, porque pues si no, eso va a generar alguna alarma en los otros servicios. Listo. Lo siguiente, pues va a ser que nosotros nos vamos también a enfrentar a diferentes grupos poblacionales. Entonces hay una particularidad y es que, por ejemplo, en las pacientes femeninas y sobre todo pacientes que están en edad fértil o pacientes que ya están embarazadas, pues si se presentan con una cefalea, pues nosotros debemos pensar en algunos factores de riesgo que son los que tenemos que evaluar si corresponden. En ellas generalmente lo que es más frecuente es que tengan pues fenómenos trombóticos, entonces debemos pensar, por ejemplo, en trombosis venosa cerebral o en hipertensión intracraniana o en hemorragias intracraneanas como causas secundarias. Pero no es inusual que una paciente en edad fértil haya iniciado desde la pubertad con una migraña y que luego haya quedado en embarazo y en el embarazo tengamos que hacer consideraciones sobre cuadros o crisis de migrañosas durante pues, su gestación. Hay otro grupo poblacional y corresponde a los pacientes mayores. Actualmente nosotros hablamos que adulto mayor pues, es sobre los 60, 65 años. Esto probablemente se va a ir corriendo con el aumento de la expectativa de vida a nivel regional y mundial, pero lo que es claro es que en estos pacientes pues siempre debemos buscar otras cosas, ¿no? O sea, también causas secundarias, porque lo usual no es que arranque un paciente que no tenía la cefalea antes y que digamos que a los 70 años arrancó con una migraña. Pues eso no va a ser lo usual y primero debemos descartar causas secundarias. ¿Qué es frecuente en ellos? Arteritis de células gigantes, nos toca evaluar esos temporales, evaluar cómo están esas arterias en esa región, nos toca palpar, nos toca mirar, listo. Y también causas neoplásicas deben ser consideradas, hemorragias también esos pacientes puede llegar a ser usual, y también en ellos que puede ser otras causas importantes, por ejemplo, que muchas veces se podría llegar a confundir una neuralgia con una cefalea, por ejemplo, trigémino autonómica, entonces nos toca ser muy acuciosos en hacer un examen neurológico completo, nos toca tocar al paciente, nos toca examinarlo. Y esto no solamente es pensar en pedir un paraclínico o una neuroimagen. Y tenemos otra población que es los pacientes jóvenes. Los pacientes jóvenes generalmente, por ejemplo, los que están en la transición adolescencia, adultez joven, pues muchas veces son pacientes que venían con otra sintomatología porque generalmente en la infancia los síntomas de migraña pues no son los clásicos del adulto, pues la hemicrania, pulsátil, con fotofobia, sonofobia, sino que ellos pueden presentarse otras manifestaciones. Entonces, por ejemplo, pacientes que han tenido cinetosis, entonces estos son los pacientes que, por ejemplo, se montan en un auto, van de viaje, así sea incluso en la ciudad y presentan mucho sensación rotacional. Son pacientes que sí tienen un riesgo mayor de desarrollar la migraña clásica en el adulto, pacientes que sufren de dolores abdominales recurrentes y que los estudian ampliamente y no encuentran. Eso también a veces son equivalentes migrañosos de la infancia. Y muchas veces le preguntamos a nuestros pacientes si han sufrido de estos síntomas. Hay un porcentaje importante que pues, aseguran haberlos presentado.
Y en paciente joven también debemos tener la precaución de que tampoco pues, podemos ir a rotular o etiquetar como una cefalea primaria. Si en algún momento identificamos una bandera roja, pues nos toca hacer el estudio pertinente. Es menos frecuente, pero nosotros también debemos saber identificar cuando no solamente son las cefaleas primarias como la tipo tensión o la migraña, sino las trigeminoautonómicas, porque las trigeminoautonómicas, pues a diferencia de migraña y de la tipo tensión, pues son de episodios breves, cortos, pero muy intensos, ¿listo? Entonces muchas veces puede que el paciente cuando llegue a la urgencia, pues sí esté muy sintomático, pero si se está justo en el periodo en el cual se dio el síntoma, pues probablemente lo vamos a encontrar ya sin dolor. Pero eso no hace que nosotros no tengamos que estudiarlo y preguntarle bien para poder clasificar realmente ante qué tipo de dolor de cabeza nos estamos enfrentando. Y eso pues, ¿qué hace? Que nosotros como médicos, aunque suene reiterativo, pues tenemos que ser muy buenos escuchando, tenemos que ser muy buenos interrogando, debemos saber qué es lo que hay que preguntar, ¿listo? Debemos conocer la fisiología, la anatomía, la farmacología y debemos siempre trabajar con posibilidades, ¿listo? Las probabilidades. O sea, ¿qué es más probable? ¿Listo? Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, si me enfrento a una paciente, mujer joven, adolescente, que tiene un dolor que es semicraniano, pues de entrada, yo ya debería estar pensando, si es semicraniano, probablemente no sea un tipo de tensión, porque este es más en casco o alocraniano, entonces me quedo ya hacia migraña. Pero, por ejemplo, una triginotómica también puede ser hemicraniana. Entonces, ya lo siguiente que voy a preguntar es, listo, si es hemicraniana, ¿cómo es la característica del dolor? ¿Cuánto te dura? ¿Listo? ¿Qué asociados hay? ¿Qué exacerbantes? Y ahí ya vamos cuadrando nuestras características para definir qué tipo de cefalea es. Y si encuentro una bandera roja, pues obviamente yo tengo que hacer un examen concentrándome en evaluar si esa bandera roja le voy a dar valor o no, porque finalmente eso es lo que va a definir si mi probabilidad aumenta para yo decir, tengo que hacer algo adicional para decir que esa bandera roja pues es un falso positivo o realmente no es una bandera roja. ¿Listo? Y lo otro es el otro lado del escenario de esa relación médico-paciente. Yo hasta ahora he hablado de lo que espero como médico, como examinador y como investigador de esa historia clínica que pues se haga de la mejor manera. Pero del otro lado está el paciente. Y el paciente es un ser humano que está con dolor, que está incómodo y que lo que espera es llegar donde otra persona que él aspira a que sepa más y pueda darle solución a su problema, que en ese momento es la cefalea. Entonces yo también tengo que estar en condiciones de poder actuar de forma oportuna, lo más acertadamente posible, pero que al final el paciente me va a hablar es por cómo lo trato y que le quite el dolor, o al menos que sea un poco más manejable y soportable, y que cuando yo ya haga pues una identificación correcta, pues el paciente pueda decir, me fue bien en la atención y en la urgencia. Porque muchas veces las quejas de los pacientes, o cuando uno llega a ser paciente, es, bueno, no me miró, no me tocó, no me caminó, no me trataron rápidamente. Porque si ustedes se ponen a pensar, listo, pues en nuestra cabeza puede estar listo, estoy pensando que puede tener el paciente, pero mientras yo estoy haciendo ese proceso y probablemente yo tenga otros pacientes y esté muy ocupado, pues rápidamente sí tengo que ir pensando cuál va a ser la mejor estrategia de intervención para un paciente con cefalea. Entonces, como vieron en este módulo y como se reforzará en el siguiente, es, primero, fundamental, la hidratación. Un paciente no puede estar en la urgencia con un dolor de cabeza a quien ya se le aplicó un medicamento analgésico, pero está sin líquidos. O sea, eso no es un estándar de calidad. El estándar es que el paciente debe ser canalizado y se debe optimizar una rehidratación adecuada. Y no hay que tenerle miedo al manejo del reto de volumen. Obviamente, vamos a individualizar. Si es un paciente con falla cardíaca, pues volúmenes más bajos. Si es un paciente joven, pues nos va a tolerar un bolo y un mantenimiento a unos niveles más altos, pero debe tener hidratación. ¿Cuál le recomendamos? Solución salina o Harman. Son equivalentes, pero en general, pues, con cualquiera de estos dos cristaloides. Lo otro es, listo, si el paciente llega porque tiene mucho dolor, pues probablemente, y aparte, pues puede que tenga náuseas o incluso haya tenido algunas emesis, pues para este paciente probablemente no va a ser un buen candidato para que yo le ordene un medicamento vía oral. Entonces, este paciente ya lo canalicé, ya sé que debe tener líquidos, pues debe tener un medicamento endovenoso. ¿Listo? Lo otro es que si el paciente ingresa a la urgencia, yo sé que a veces, muchas veces estamos siendo medidos porque el paciente tenga un giro cama corto y que no se demore en urgencia, ¿cierto? Pero si el paciente ingresa y ustedes le dan una orden de dosis única de metoclopramida, dosis única de clofenaco, dosis única de bolo de 500 de salina, y luego salida apenas hay algo de mejoría, no, tal vez ese no es el mejor estándar de manejo. Estos pacientes lo que se sugiere es que los observemos, que los tratemos, los hidratemos bien y que realmente el paciente también nos refiera que se siente mucho mejor para un egreso. ¿Listo? Incluso
en las guías de la Asociación Colombiana de Neurología para el manejo del estado migrañoso, se recomienda que esos pacientes deben ser vigilados al menos 24 horas. Entonces yo sé que a veces tal vez 24 horas, en algunos casos particulares, pues no es tan posible, pero sí que al menos estén vigilados unas 12 horas y que salgan pues en las mejores condiciones. Lo otro es que también sé y sabemos que muchas veces pues son vistos en la urgencia y en ese momento se considera iniciales preventivos. ¿Cuál es el punto? Que para iniciar un preventivo se requiere una muy buena educación para que el paciente comprenda qué implica tener un preventivo o un profiláctico, que debe ser tomado por mínimo 3 meses antes de considerar que haya falla terapéutica o efecto adverso. Y muchas veces, para iniciar el preventivo, pues nosotros debemos tener muy claro que tenga las características de cefalea crónica. En este caso, pues migraña crónica, que sería como la indicación 1A, o incluso en la tipotensión, que es tener más de 15 días de dolor en los últimos 3 meses. 15 días de dolor al mes en los últimos 3 meses. O sea, tenemos que cumplir esas características. Obviamente, eso es lo que yo les hablo hoy, en mayo 15 del 2024, pero, por ejemplo, ya hay algunas publicaciones que sugieren que también factores que pueden facilitar que los pacientes persistan con dolor de cabeza, pues corresponde a un manejo subóptimo de la cefalea y que deberíamos considerar de forma más temprana y no esperar a cumplir estos criterios un poco rígidos, pero eso pues todavía está en discusión. Y luego pues finalmente es como cerrar el ciclo, que el paciente se enganche a un plan de seguimiento de cefalea primaria, porque muchas veces digamos que la respuesta es, bueno, pues tal vez yo tengo un dolor de cabeza normal, pero hasta qué punto pues es normal. Y lo otro que sí es un llamado de atención es que muchas veces hemos visto que se formula de forma pues continua y a horario los ergotamínicos o incluso el que viene en combinación con cafeína, que es el Capergot. Estos medicamentos son de uso por ciclos cortos, ¿listo? Pero pues hemos visto casos en los cuales llegan algunos pacientes con fórmulas de tomar Capergot una cada 8 horas y lo formulan por semanas o por meses. Entonces, ojo con estas indicaciones porque hay unos perfiles y unos tiempos en los cuales se deben usar los grupos farmacológicos. Entonces voy a hacer acá una pausa, voy a pasar al chat. Saludo también a Alison López Fajardo y a Rosa Pérez Salva. Bueno, hasta este momento no hay ningún comentario, aporte en el chat, entonces vamos a seguir avanzando. Bueno, entonces digamos que esta es como la ruta que usualmente sigue un paciente. Nosotros podemos llegar a ser en algún momento pacientes. Se habla de que pues, todas las personas en algún momento van a tener algún dolor de cabeza durante su vida. Como dato curioso, hay un porcentaje importante de neurólogos y neurólogas que sufren de migraña. O sea que muchas veces cuando ustedes van a su médico, pues él los va a entender porque también sufre de dolores de cabeza. Y pues lo que les hablaba antes de iniciar toda la ruta, de que pues nos toca intervenir porque muchas veces vemos retrasos en el inicio de la atención, retrasos en el inicio del manejo farmacológico, o que a veces la indicación del manejo pues es subóptimo, como por ejemplo mandar el medicamento endovenoso pero no hidratar. Entonces digamos que como estamos en esa creación como de estándares de manejo y creación como de equipos que trabajen en pro de mejorar las métricas de atención, pues lo que les decía de tener un código cefalea en sus instituciones puede ayudar a mejorar la perspectiva de atención en sus pacientes. Listo, entonces en la cefalea nosotros tenemos pues la migraña, que es de las más prevalentes, justo con la cefalea tensional. Hay un grupo pequeño de pacientes que tienen cefaleas trigeminotonómicas y hay otras cefaleas primarias, ¿listo? Dentro de esas otras cefaleas, pues tenemos la que es atribuida a trauma craneoencefálico cervical, ¿listo? La que se atribuye a vasculopatías craneales o cervicales, a trastornos intracraneales no vasculares, a la administración o privación de una sustancia en el contexto de una infección, a trastornos de la homeostasia. Entonces, por ejemplo, acá entra lo de también que muchas veces a veces se nombra como cefalea cardíaca, ¿listo? Hay otros dolores de cabeza o faciales que se pueden atribuir a trastornos en el cráneo, en el cuello, en los ojos, los oídos, la nariz, los senos paranasales, los dientes, la boca u otras estructuras faciales o cervicales. Y, como no podía faltar en neurología, pues hay algunos cefaleas en contexto pues, de trastornos psiquiátricos, neuropsiquiátricos y otros padecimientos. Listo. Otra apartado que es importante, entonces acá ya tenemos estas que son las primarias conocidas, estas que son secundarias a algo, ¿listo? Y hay otras, ¿listo? Puede haber lesiones dolorosas
primarias de nervios craneales y otros dolores faciales. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que pueden tener, acá pues entraría lo que es la neuralgia del trigémino, entraría la neuralgia del glosofaringio, entraría el síndrome de boca ardiente. Entonces hay algunos pacientes que pueden sufrir dolores que son discapacitantes, que comprometen su funcionalidad, su inserción y continuidad laboral. Entonces, por ejemplo, a veces el síndrome de boca ardiente, si bien es raro, es poco frecuente, pues debe estar dentro de nuestro diagnóstico diferencial si nos llega un paciente con un dolor en boca, que ya ha ido al odontólogo, que no ha mejorado. Pero entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, hemos tenido casos que llega, por ejemplo, un paciente, por ejemplo, tuvimos en esos dos escenarios. Uno, nos llegó una vez una señora que decía que había estado ya en múltiples especialistas, otorrinos, cirujanos, bueno, pero que lo que ella nos manifestaba es que ella sentía que cuando respiraba le ardía dentro de la nariz. Ya la habían manejado con varios medicamentos, no había habido mejoría. Entonces, si nosotros recordamos, la inervación sensitiva dentro de la nariz, pues es la misma rama del trigémino que nos inerva pues, la región B2, como se conoce popularmente. Entonces, ¿qué toca hacer? Enguantarse o coger un hisopo y examinar, mirar. Chun, chun, chun. A esa paciente se le dio manejo como si fuera una neuralgia con carbamazepina, que es la opción 1A, y esa paciente mejoró. Entonces, realmente lo que tenía era que una rama del trigémino en esa región que inerva la mucosa nasal, pues estaba con irritación. Obviamente, pues hicimos todo el protocolo, lo revisamos, que no hubiera causa secundaria, que no hubiese alteración en el trayecto, porque pues lo usual no es de esa forma como tan local, regional. Y otro que tenía un dolor a nivel bucal, ya había ido al odontólogo, ya le habían hecho pues revisión, manejo de conductos, le habían calzado las estructuras que estaban como más lesionadas, pero aún persistía con la sensación. ¿Qué es lo clave aquí? Que sea hemifacial, ¿listo? Porque usualmente pues si hay compromiso de alguna rama de un nervio craneal, pues va a ser de un lado. No es frecuente que haya un compromiso bilateral en este contexto. Y pues hay otras cefaleas, ¿listo? Primarias. Entonces, por ejemplo, hay cefalea primaria asociada a algunas actividades en las cuales ya todo esto se ha descartado, entonces queda como una primaria porque no se ha encontrado una causa, pero por ejemplo es asociada a actividad física, al ejercicio, a la actividad sexual, listo. Pero pues toca estudiar siempre bien. Entonces acá nuevamente ya cambiamos. Entonces voy al chat. A ver. Bueno, en Rosa Pérez Alba, saludo también a Eduardo Pérez que se nos conecta a la sesión, a María Martínez y a Ladies Palma González. Entonces, lo otro que es súper importante, yo sé que, por ejemplo, esta publicación puede que nos parezca vieja, pero pues es relevante porque nos trae los datos nuestros, los datos de Colombia. Entonces, en la revista de neurología se publicó este estudio. Este estudio se hizo en los servicios de urgencia en Bucaramanga, ¿listo? En el cual se habían atendido pues más de 1000 pacientes con dolor de cabeza, ¿listo? Y de esos pacientes se encontró que el 10% de la consulta de urgencias corresponde a uno de cada 4 como cefaleas primarias y el resto de pacientes son secundarias, al menos en este estudio que es de un único centro en nuestro país. ¿Qué encontraron ellos? Que la mayoría cursaban con fiebre. Entonces, ¿qué nos tocaba ir a buscar? ¿Dónde estaba el foco infeccioso? Y si manejábamos el foco infeccioso, probablemente el dolor de cabeza iba a mejorar. Entonces, como vimos en la clasificación de la diapositiva anterior, pues hay cefalea asociada con proceso infeccioso. Entonces, pues tienen todo el derecho a tener el dolor de cabeza en ese escenario. Obviamente, estos pacientes pues fueron examinados y se descartó que fueran otras causas. Lo otro que hablaba, los grupos poblacionales. Entonces, el 7% inició en mayores de 50 años. Entonces, estos pacientes nos van a llegar y cada vez va a ser mayor porque nuestra pirámide está invirtiéndose. Muy llamativo, 4% tenían alguna focalización. Entonces, ¿esto qué es el llamado? A que tenemos que examinar de forma completa al paciente. Obviamente, si viene con dolor de cabeza, pues yo me voy a concentrar en cabeza, cráneo, cara, cuello, pero no debo dejar de lado cómo está la fuerza, la sensibilidad, extremidades, cómo están los reflejos, músculo tendinoso, los patológicos, ¿listo? 4% tenían antecedente de cáncer y 3, que si ustedes recuerdan, estamos hablando de hace 2 décadas. En este momento pues se habla de cambios mentales, pero probablemente hoy hablaríamos de cambios pues comportamentales o cognitivos o del examen mental. Listo, entonces por ejemplo les traigo este es nuestro formato de historia clínica que usamos en la unidad de neurología. Entonces, digamos, ¿cuáles son los datos clave que yo debería tomar en la historia? Esto usualmente es más hacia pensando en consulta externa, pero hay unos datos clave que en la urgencia también voy a tener que tomar. Entonces, por ejemplo, el año de inicio de la cefalea, cuándo se le hace el diagnóstico,
cuál es la característica y tipo de dolor, ¿listo? Entonces acá va a ser clave porque nos va a decir, por ejemplo, si es pulsátil, si es opresiva, si es lancinante y qué otras características podríamos definir. La intensidad, acá estamos en dos posibilidades, una que usemos una escala tratando de ser un poquito cuantitativa o que hagamos algo más cualitativo y que digamos que es leve, moderado o grave. La localización también es un punto clave que debe estar en el escenario de urgencias y es toda la cabeza, o sea, holocraniano, es la mitad de la cabeza, o sea, hemicraniano, o es muy localizado, o sea, digamos, por ejemplo, orbitario, periorbitario, ¿listo? Frontal, frontoparietal, occipital, que podamos ubicarlo, ¿listo? Lo otro que va a ser clave es cuántos días de dolor al mes tiene. Y esto pues va, por un lado, para clasificarla si es episódica de alta frecuencia, ¿listo? Y si hay factores de cronificación. ¿Por qué? Porque probablemente si ya está cronificada, pues consideremos la posibilidad de un profiláctico preventivo. La duración también es un factor que es súper clave porque, pues depende si es en horas, minutos o segundos, porque probablemente si nos habla más de periodos muy cortos en los segundos, probablemente estemos en el campo de las trigeminoautonómicas o de las episódicas. Si nos hablas ya más de minutos y horas, probablemente ya estamos más en el campo de migraña. Y si nos habla de horas y días, probablemente ya estemos más en la tipotensión, hablando solo de tiempo. La presencia de náuseas y emesis, si hay sonofobia, fotofobia, osmofobia, rinorrea, lagrimeo, tosis, flushing, ojo rojo, edema periorbitario, plenitud oral. Y con esto es como una lista de chequeo en la cual nosotros pues hacemos también la búsqueda activa de si hay unos síntomas autonómicos. Y pues esto probablemente nos va a sumar si estamos en el rango de segundos y tenemos más síntomas autonómicos y la localización que es más periorbitario, de un solo lado muy localizado y muy breve para pensar más en trígono autonómico. El aura y la duración, ¿listo? En este escenario, pues nos toca, lo más usual es que sean auras visuales. En general se habla de que preceden al inicio del dolor o se inician de forma casi concomitante, pero que deben tener una duración entre los 5 a los 60 minutos. En otros síntomas, pues nos toca ver si hay síntomas de tallo, síntomas corticales, si hay sensación rotacional o vértigo, si hay síntomas negativos. Esta es otra pregunta clave y, por ejemplo, ¿cuál es el efecto de la actividad física? Entonces, lo que se habla es que la migraña pues, se va a exacerbar con la actividad física o el deporte, mientras que la hipotensión no se ve afectada por este factor. Y pues esta que es muy parecida, si limita o no la actividad diaria. Entonces, en general, los episodios de migraña van a ser muy limitantes, ¿listo? Igual que los trígenos autonómicos. Si hay algún agravante o atenuante, ya sea alimentos, olores, cambios de temperatura, cambios o factores ambientales o emocionales, ¿listo? ¿Qué lo mejora? ¿Listo? Entonces, que irse a un sitio tranquilo, tomarse un tipo de bebida en específico, suspender, dormir mejor, ¿listo? Si hay desencadenantes como alcohol, alimentos, calor, frío, luz brillante, estrés, otros, y si hay algún efecto de la menstruación, porque muchas veces hay dolores o bueno, cefaleas que se dan en el contexto del ciclo menstrual y pues podemos también como identificar si solamente son en esos momentos, pues hacer una intervención para tratar de mejorar la situación pues, particular en ese caso. Listo. Lo otro que debemos tener en cuenta es que muchas veces no lo preguntamos, pero tal vez el paciente ya había manejado antes y esto va a ser importante para poder decidir cuál va a ser nuestra elección, si tenía un profiláctico previo o si tiene uno actualmente, si usan analgésicos y cuál es la frecuencia mensual de uso. ¿Y esto por qué? Porque sabemos que un factor cronificante es el uso excesivo de analgésicos. Y el uso excesivo de analgésicos, pues actualmente se define como el uso por más de 10 o 15 días al mes, en los últimos 3 meses, de analgésicos como el acetaminofén o los AINES, que vienen de forma individual, o los combinados. Listo. Y no es infrecuente que ustedes escuchen pacientes, no, yo todos los días me tomo a horario tal medicamento porque con eso mantengo bien y si no me lo tomo me da el dolor de cabeza. Entonces, ojo con eso, que eso incluso llega a ser pues, una causa secundaria de cefalea. Efectos adversos de la medicación, debemos tenerlos en cuenta. Complicaciones que haya, o sea, por ejemplo, el tener un estatus o estado migrañoso ya es una complicación asociada y nos habla de que probablemente no ha estado muy bien manejado ese dolor. Listo, el que esté cronificado también o que haya cruzado ya con un infarto migrañoso. Debemos identificar factores que nos hagan prender la alarma como inicio de síntomas en la madrugada o en la noche. Si hay presencia de factores de cronificación, debemos tamizar la obesidad porque pues, es un factor que nos va a facilitar la cronificación y sobre todo en el contexto de apnea del sueño
si hay consumo excesivo o abstinencia de cafeína, ¿listo? O si con la suspensión de las tomas de café cambia la cefalea. ¿Qué se considera consumo excesivo? Más de 3 tazas al día o muy concentrado. El uso excesivo de analgésicos, pues ya desde acá lo veníamos pensando porque preguntamos cuál era el uso y frecuencia, pero acá pues lo que sugerimos es poner si sí o no está presente, quejas y relación con sueño y ronquido. Acá en nuestro formato de la unidad pues recomendamos la escala de Stubb-Bank y la escala de Eword como tamizaje. Esto obviamente se lo dejamos más a consulta externa, que si tenemos el tiempo, si hay alteraciones o compromiso cardiovascular, pues esto nos va a decir si sí o no para pensar cuál va a ser el mejor manejo farmacológico a elegir. Si hay historia de trauma, listo, y si hay quejas psiquiátricas. Y obviamente pues nos toca hacer toda la aplicación del SNP-10 para banderas rojas. Y pues eso lo vamos a ver dentro de las causas secundarias. Entonces, ¿qué no se nos puede pasar? Y este ya pasamos específicamente al escenario de urgencias. Entonces, no se nos puede pasar que el paciente venga con una cefalea y que termine siendo una hemorragia intracraneal. Listo. Pero obviamente, pues esto es muy particular porque va a ser pues, una cefalea en trueno, la cefalea típica que es tiene el máximo o el nadir o la máxima intensidad que se alcanza cercano al minuto. La trombosis venosa cerebral, sobre todo en el escenario de mujer, uso de anticonceptivos, puérpera o gestante. Por ejemplo, debemos pensarlo mucho en un paciente joven o en el contexto de uso o consumo de sustancias psicoactivas. Lo que se precede de un dolor cervical, ¿listo? Entonces la disección vertebral o carotidia. Puede suceder pacientes que hayan tenido trauma craneoencefálico, que queden con dolor y sea en el contexto sola y únicamente el trauma y no haya otra causa. Hidrocefalia, pues infección, meningitis, encefalitis. Ojo con los dolores que son muy localizados, muy orbitarios, ¿listo? Que no se nos vaya a pasar un glaucoma de ángulo agudo. Sinusitis aguda, pues sigue pasando, sigue estando presente. También debemos hacer nuestra rinoscopia, evaluar bien y pensar si realmente lo que el paciente es una sinusitis. Pero tampoco podemos abusar del diagnóstico de sinusitis para echarle la culpa que siempre es sinusitis y no pensemos en otras cosas. O que sea simplemente una cefalea con síntomas autonómicos o una cefalea primaria de otro tipo. No se nos puede olvidar la cefalea inducida por medicamentos. Hay ciertos medicamentos que pueden generar dolor de cabeza y si pues hemos investigado y no hemos encontrado ninguna causa clara, pensemos cuáles son los medicamentos que toma, entremos a nuestra aplicación de fármacos y miremos cuál puede causar cefalea. Listo. Específicamente, y esto porque estamos en el escenario de urgencias, pues vamos a pensar, listo, si yo tengo un paciente que llega con el peor dolor de cabeza, es una cefalea en trueno, pero sean muy acuciosos en definir bien cefalea en trueno. Porque es que no es, por ejemplo, el paciente que ya tenía dolor de cabeza y dice que el dolor de cabeza se le empeoró mucho, pero que es el dolor usual que él tiene. O sea, probablemente ese no sea tan cefalea en trueno. ¿Listo? Porque pues, realmente la bandera roja no es el cambio de la intensidad del dolor, sino el cambio del patrón en un paciente que ya tenía historia de cefalea. Y pues el escenario es muy diferente a ese que les cuento, a un paciente que no sufre de cefaleas y que de un momento a otro, o sea, literalmente llora, grita del dolor porque es el peor y termina en urgencias inmediatamente. Que es muy diferente al paciente que dice, no, es que tengo el peor dolor de cabeza de mi vida, pero después me tomé el medicamento y esperé en la casa a ver si me mejoraba y luego fui. Entonces, evalúen muy bien, hablen y determinen que es una cefalea en trueno, pero pues semiológicamente, por definición, pues es el dolor de máxima intensidad que alcanza su punto culmen cercano al minuto. Entonces, ¿qué debo pensar siempre? Vascular. Si ustedes ven acá, vascular. Entonces, hemorragia subaracnoidea o que haya tenido una cefalea centinela. Y puede pasar que se estudie muy bien y yo no encuentre alteración de sangrado, ni en la neuroimagen, ni en la punción, pero que luego el paciente días después no se haga ya el sangrado. Entonces, esto es lo que se denomina pues, como una cefalea centinela. Puede ser una hemorragia intracraneal, una apoplejía pituitaria, una trombosis venosa cerebral, porque a veces estos hacen transformación pues, hemorrágica, las disecciones que ya hablamos, la hipotensión, este es el escenario contrario. Ya no está hablando de aumentos de presión, sino por hipotensión yo podría tener también cefalea, vasculitis, el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, la hipertensión aguda, entonces por eso los pacientes nos toca examinarlo y ver todo el contexto, no solamente un sistema o un órgano. Esto puede llegar a ser raro, pero lo vamos a documentar cuando ya hayamos estudiado y descartado que no sea lo otro, y es que sea una cefalea primaria en trueno, y esto puede pasar, pacientes que tienen dolores de cabeza súper intensos, de corta duración en el punto máximo de dolor, pero que no es un sangrado y que pues, ya esto se dice el diagnóstico. Pero pues esto es un escenario muy particular. La cefalea en el contexto de la relación sexual o asociada al ejercicio, y la migraña podría en algún momento presentarse en una crisis con dolor muy intenso. ¿Listo? Acá voy a hacer
como una pausa. Vamos a ir al chat a ver si hay algún comentario. Saludo a Jorge Moscoso, que se nos une también. Bueno, no los veo poco comentando en esta ocasión. En el módulo anterior hubo algunos aportes, ¿listo? Entonces recuerden que este es nuestro espacio, aprovecharlo. Entre las banderas rojas, que es el SNUP 10, esta es como la última actualización al 2019. No se ha propuesto todavía aumentarlo, de hecho me parece que es largo, pero pues esto no es para que ustedes se lo aprendan, sino que lo tengan ahí como su ayuda cognitiva en su dispositivo móvil o en su agenda o lo que ustedes tengan más a la mano. Entonces, lo primero es paciente con síntomas sistémicos, incluyendo fiebre. Pues yo debo pensar si no es atribuida a una infección o a otro trastorno, ¿listo? Si hay historia de neoplasia o historia oncológica, si hay alteración neurológica o déficit neurológico, si el dolor inicia de forma súbita o abrupta o en pacientes mayores de 50 años, listo, ahí ya yo voy pensando, ¿será esto una causa secundaria del dolor? Entonces, ¿qué me falta ahí? Tener una buena historia para yo tener un poco más de aproximación y probabilidades a decir eso, no una primaria o una secundaria, y examinarlo. Pero pues esto me sirve como una forma de prender el bombillo y estar un poco más atento a las posibilidades. ¿Cuáles son las otras? Pues cambio el patrón o que haya iniciado recientemente el dolor de cabeza. Los cambios del dolor con los cambios posturales. ¿Listo? Que se precipite por maniobras de Valsalva. Entonces, por ejemplo, tosiendo, estornudando o haciendo ejercicio. ¿Listo? Que yo le haga el fondo de ojo y por eso es que el paciente con cefalea debe tener fondo de ojo. ¿Por qué? Porque pues, si tiene alteraciones del disco, borramientos de los bordes del disco, pues ya esto pues me hace pensar, listo, ¿será que está haciendo un trastorno de hipertensión intracraneal primaria o tiene algún efecto o lesión ocupante de espacio o con efecto de volumen? Si hay una cefalea que es progresiva y de presentación atípica, es otra bandera roja. Acá se incluyen en una de las P la gestación, o sea, la mujer en embarazo y en puerperio, porque pues tienen mayor predisposición a fenómenos pues, protrombóticos, incluido, por ejemplo, otros fenómenos como la apoplejía hipotictoria. El ojo doloroso con características autonómicas y esto tratando como de descartar otras causas pues orbitarias de dolor. La cefalea que inicia post-trauma, ¿listo? Las enfermedades que hacen que tenga compromiso de mi respuesta inmune, ¿listo? Entonces, siempre pensar acá que pronto haya enfermedades o infecciones oportunistas. El uso excesivo de analgésicos, ¿listo? O de nuevos medicamentos con posterior inicio de la cefalea en ese contexto. Entonces, como ustedes ven, pues tenemos un gran abanico, pues o sea, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, prácticamente 16, ¿listo? Entonces, en ese escenario, nuestro interrogatorio tiene que ser lo suficientemente amplio para abordar y tamizar todas estas posibilidades de banderas rojas para pensar si es secundario y como vieron en el estudio de acá de nuestra epidemiología en Colombia, pues 3 de cada 4 pacientes pueden llegar a tener una causa secundaria. Cuando yo hablo de causa secundaria no necesariamente es que tiene un tumor o tiene hemorragia. Una causa secundaria es que, por ejemplo, le está doliendo la cabeza, pero le está doliendo es porque tiene una infección urinaria, porque tiene una infección de vía respiratoria alta o baja, o porque tiene un síndrome gastrointestinal, tiene un síndrome diarreico, y eso lo lleva a que por ese proceso infeccioso tenga dolor de cabeza. Pero entonces cuando yo haga el abordaje de ese dolor de cabeza en la urgencia, pues voy a ser muy claro en decir, bueno, tiene ese proceso infeccioso, maneje el proceso infeccioso, ya no tiene dolor de cabeza, probablemente por las características no es primaria, sino que era secundario a ese proceso. Entonces ahí cierro el lado de la cefalea. Pero si yo identifico esa bandera y mi accionar es de una vez hacer una neuroimagen, pues tal vez no sea una conducta tan adecuada. Tengo que ver al paciente en su completo. Bueno, este es de una revista que también les recomiendo, que es Seminar Neurology, que junto con Practical Neurology pues son muy didácticas, digamos, en su presentación. Entonces, en esta ocasión ellos lo que nos plantean es, si yo tengo un paciente con dolor de cabeza o cefalea, pues yo tengo que hacer una historia muy integrativa. Yo les mostré una propuesta de cómo nosotros la manejamos, de pronto les parezca larga o a algunos si les guste, pues son libres de aplicarla. Pero el punto es que estas cosas que son claves estén incluidas dentro de los datos que voy a extraer de la información que el paciente me aporta. ¿Listo? Y miren que acá yo son claros, yo tengo que hacer una historia general y neurológica y un examen que me aborde todos los sistemas y que me concentre en determinar si lo neurológico está o no afectado. Luego yo debo clasificar ese dolor de cabeza. ¿Listo? Entonces, si yo tengo una historia de cefalea conocida o sospecho de una cefalea primaria, pues yo lo que debo decir es cuál es la cefalea primaria.
¿listo? Porque por historia tengo que clasificarla, o al menos decir cefalea primaria que cumple o no las características para hipotensión, para trigeminatónicas o para migraña. Y siempre debo preguntarme, ¿hay características que son atípicas? ¿Listo? En este escenario pues entraría el SNP-10, que es como el que más recomendamos. ¿Listo? Y si no, pues debo manejar y no se me puede olvidar esto. O sea, no solamente es que el paciente llegue a la urgencia y yo diga, eso no migraña, sino que el paciente se mejore. ¿Listo? Si realmente yo estoy diciendo, no, es una cefalea en trueno. Entonces, en este escenario, ahí sí cambia la historia. Y es, obviamente, si es cefalea en trueno con las características que hablamos, pues acá sí toca de entrada decir, necesitas una neuroimagen. Sale positiva o sale negativa, entonces me voy al otro brazo. Pero si yo no tengo certeza del diagnóstico, ¿listo? Pues debo decir, venga, ¿hay alguna razón que me haga pensar que pueda ser una cefalea en trueno para irme por el algoritmo de cefalea en trueno? ¿O encuentro alguna bandera roja? Entonces, en ese escenario, pues tengo que ver si tengo que pedir alguna ayuda para clínica. ¿Listo? Y cuando ya tengo un diagnóstico definitivo para la cefalea, pues lo que debo es tratar, intervenir. ¿Listo? Y pues esto es lo que hacemos día a día con nuestros pacientes, independientemente del trastorno o la consulta neurológica por la que asisten. Entonces tenemos que hacer un diagnóstico basados en la información y en el examen y luego ver si necesitamos alguna ayuda, pero de forma pues paralela debemos estar pensando cómo el paciente va a ser intervenido para que esté mejor. Hay otras consideraciones, ¿listo? Entonces, por ejemplo, pruebas diagnósticas que se requieran o que incrementen la demanda, pues es la necesidad de tener una certeza. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces el paciente ya llega predispuesto a que, no, es que me dijeron, o mi familia, historia de tumores, de aneurismas, entonces yo quiero que me estudie bien, que me haga esto o lo otro. Entonces, eso toca evaluarlo. También la historia y el requerimiento de los familiares y acompañantes, ¿listo? Las expectativas que hay frente a la intervención o cuando son pacientes que son reinterconsultantes, ¿listo? A los servicios o que se les dio salida y vuelven a estar peor y vuelven a consultar. Si hay incentivos financieros, problemas médico-legales o alguna razón médica y que pueda generar algún conflicto. Y también, pues, factores similares pues pueden también hacer que se disminuya la necesidad de pruebas diagnósticas, que sería pues el mismo escenario. ¿Listo? Que si yo considero esto, o si hay, por ejemplo, un riesgo más de hacer la intervención diagnóstica, de que hacer la intervención de terapéutica, pues yo puedo considerar no hacer tantas pruebas paraclínicas. Lo otro tiene que ver con cuándo yo elijo la mejor neuroimagen. ¿Listo? Entonces, como ven ustedes acá, yo voy a preferir la resonancia si estoy pensando, por ejemplo, en infartos venosos o arteriales encefálicos, si estoy pensando en procesos oncológicos, si estoy pensando en procesos infecciosos, listos, sobre todo en el caso de encefalitis, de cerebritis y abscesos cerebrales, porque probablemente voy a requerir una imagen que me ayude a caracterizar mucho mejor la estructuralidad y que incluya contraste. O si hay algún otro tipo de alteraciones. ¿Y cuándo voy a preferir yo la tomografía? Si estoy pensando en contexto de trauma, si estoy pensando en hemorragia, y sobre todo la tomografía va a tener un buen rendimiento para hemorragia en las primeras horas del evento. Y lo otro es que probablemente muchos de ustedes pues, van a tener es la posibilidad de ver una tomografía, entonces también tienen que tener un muy buen ojo para decir, aquí hay o no una hemorragia. Y si lo que están pensando es que haya compromiso de senos paranasales, pues en la tomografía se va a ver muy bien, porque entonces vamos a ver ocupación o algún quiste mucoide o algo que pueda estar pues, ocupando espacio. Y pues puede estar entre resonancia y tomografía. Acá pues sí depende del centro y también que muchas veces como de la rapidez del acceso, cuando pienso en estudios pues angiográficos vía tomografía o resonancia, o venografías por tomografía o por resonancia. Aquí sí es indistinto. Pero digamos que lo que quiero no es que piensen que entonces todo paciente necesita resonancia, ¿no? Si ustedes tienen tomografía, pues tomografía. Y si no tienen tomografía, pues entonces seleccionen muy bien el paciente que realmente requiere una neuroimagen. ¿Y eso qué implica? Una buena historia, un buen examen y que ustedes también estén muy seguros y tranquilos de su diagnóstico. O sea, si ustedes tienen una paciente que cumple todas las características y es una migraña y ustedes están en un centro de atención primaria, en sus urgencias, pues ustedes con total seguridad, si no hay nada, si el examen físico y neurológico está 1A y no hay banderas rojas,
nada, esa paciente tiene migraña y punto. O si tal vez no cumple todos los criterios de migraña, pero se parece mucho a migraña, pero no cumple todavía criterios, no tiene más de 5 episodios que los cumplan, o 3, dependiendo si es con o sin aura. Esa paciente probablemente nos toca seguirla, nos toca educarla y nos toca verla en consulta. Listo, medicamentos. Entonces hay algunos medicamentos que pueden pues, generar como efectos, esto es poco prevalente, pero que puede generar dolor de cabeza. Entonces, por ejemplo, diuréticos, nitratos, inhibidores de fosfodiesterasa, digamos que estos son los que uno esperaría, IECAS, listo, antiarrítmicos, antimicrobianos, entonces, por ejemplo, algunos macrólidos, fluoroquinolonas, antifúngicos y antivirales, medicamentos inmunomoduladores, listo, por ejemplo, ciclosporinas, interleuquinas, interferones, listo. A nivel gastrointestinal, entonces algunos inhibidores de bomba de protones, antagonistas 5H3, procinéticos, inhibidores de gonadotropinas, agonistas DOPA, antipsicóticos, estimulantes, listo. Y algunos medicamentos que pueden usarse en otros escenarios, como por ejemplo medicamentos para la obesidad, por ejemplo la misma nicotina que se usa en pacientes que están en proceso de dejar el cigarrillo. La estatina se ha reportado, por ejemplo, con lovastatina, antineoplásicos, prostaglandinas, ¿listo? Y pues ya habíamos visto que los para disfunción eréctil, como pues de la fosfoesterasa. Acá, por ejemplo, nos proponen, este es otro algoritmo, entonces nos dicen, listo, si yo tengo la historia, lo examiné, listo, dentro de la urgencia también esto es importante, ¿no? O sea, si el paciente ingresa, pues nos toca tener como unos laboratorios básicos, entonces, por ejemplo, unos electrolitos, un hemograma, listo, una función renal, esto que es básico, pues voy a tener el paciente y yo debo evaluar, hay o no banderas rojas. Si no hay banderas rojas, pues le puedo hacer manejo con un AINE. Si tiene buena respuesta, pues le puedo dar salida. Si no tiene buena respuesta, entonces le inicio la hidratación, el manejo intravenoso, listo. Y lo manejo de acuerdo al perfil del tipo de dolor. Entonces, por ejemplo, si es una migraña, es una crisis o es un estatus migrañoso. Si es una tipo de tensión, ¿qué intervención voy a hacer? Pero en general, todos de base, la recomendación de neurología es hidrátelo, dele manejo con un AINE, listo. Y si es en el escenario de migraña, la metoclopramida no solamente como antiemético, sino por su efecto central 5-HT, también está indicada. ¿Listo? Y pues el otro brazo es si tengo una bandera roja, pues tengo que ver cuál es la bandera roja, porque recuerden, bandera roja no siempre es imagen. Bandera roja es, listo, tiene fiebre porque tiene fiebre. Listo, es embarazada. Es una bandera roja, pero la embarazada tiene una migraña y el dolor ahora es similar a sus migrañas. Entonces probablemente la manejo como migraña y evalúo. ¿Mejoró? Bueno, entonces era una crisis y la manejamos. Listo, acá hago la pausa y me voy al chat. Listo, no tengo comentarios. Entonces voy a dejar acá para abrir el panel a sus intervenciones.